La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos, esto es una serie que a mí, Dios colocó en mi corazón para poder venir, y que en lo último me he dado cuenta de que nosotros, yo lo digo hasta hace no 25 años que soy cristiano, sino desde hace 15 años, vengo ya entendiendo que Dios nos quiere enseñar a nosotros que tenemos que caminar en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, y que para poder caminar en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, tenemos que andar en su palabra, bajo la unción del Espíritu Santo. Puede que yo tenga el conocimiento, el entendimiento y el saber de la palabra, dígame bien, de la palabra, lo puedo tener, pero si no tengo el poder del Espíritu de Dios, no tengo la revelación, no existe la revelación de la palabra. Predicaré, hablaré, comunicaré lo que yo entiendo, mas no lo que Dios me hace entender. ¿Por qué? Porque Dios siempre, Él es el que hará, Él es el que hace las cosas. Él es el que estableció para mí un caminar, un devenir, una forma de yo hablar, una forma de poderme comunicar con alguien. Si yo creo, si yo pienso, si yo analizo, si yo me creo que puedo venir y hablar lo que yo creo que sé, estoy verdaderamente equivocado. Soy anatema. ¿Por qué? Porque tengo que venir solamente a hablar lo que Él trae para cada corazón. Óigame bien, para cada corazón. Si aquí hay 40 personas, 50 o 100 personas, en cada corazón el Espíritu de Dios es el que habla. No soy yo, esa es la palabra de Dios la que entra en cada corazón y enseña, y ministra, y redarguye, y educa. Eso lo hace solamente Dios, lo hace Dios. No vamos a ninguna universidad, no vamos a ningún centro, no vamos a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que me enseña a mí. Si Dios me manda a mí, me envía a determinado lugar, como muchas veces me ha acontecido, cojo el celular y cuando abro inmediatamente aparece un mensaje, por decir una charla, y me pongo a oírla. Y le digo, Espíritu de Dios, muéstrame lo bueno y desechemos lo malo. Para poder coger cada día, aprender un poquito más, o sea, caminar un poquito más en el camino que Dios tiene para cada uno. Y es así como Dios ha colocado este caminar. O sea, es un caminar, es como decir un peregrinaje. Es como salir de la casa e irnos para, un ejemplo, para Piedecuesta o para Girón. ¿Sí? Habrá muchas vicisitudes, habrá muchos problemas, habrá sol, habrá lluvia, habrán diferentes cosas, y en ese caminar Dios es el que va moldeando si yo voy con Dios. Pero si yo camino en mi propio pensamiento, en mi forma de ser, téngalo por seguro que voy a chocar con voy a entrar en muchas complicaciones. Por eso lo que decía mi hermana, ¿sí? Que gracias a Dios, Dios ha hecho la obra en ella durante un año. Yo lo que digo es que gracias Dios mío, porque tú todos los días nos estás enseñando algo nuevo. En la medida que yo abro mis ojos al día siguiente, en esa medida abro mis ojos a un nuevo conocimiento, a un nuevo entendimiento y a una nueva sabiduría que trae Dios. ¿Por intermedio de quién? ¿De alguno de ustedes? ¿Por intermedio del diario vivir? ¿O por intermedio de que yo me meta en la palabra para poder verlo, oírlo,
y charlar con él. Andaba buscando un regalo para el rey y fíjese lo que me encontré. Me encontré una perlita que dice, vayámonos a Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto yo les digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que tampoco sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando yo leía esta cita bíblica, entendí que hay dos caminos, entendí que hay dos siervos, el uno que es fiel y el otro que no es fiel. Y nosotros, óigame bien, todos los que estamos aquí, todos los que oímos la prédica, la palabra, todos los que oímos, óigame bien, oímos y vemos, somos bendecidos por el Señor. Tenemos una bendición excelsa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. Cuando Él estuvo predicando la parábola del sembrador, los discípulos le preguntaron al maestro por qué Él hablaba en parábolas para unos y por qué a ellos Él les hablaba directamente, Él les decía cosas. Y el Señor les dijo, porque muchos tendrán oídos para oír, pero no podrán oír. Muchos tendrán ojos para ver, pero no podrán ver. Porque si ellos pudieran oír o pudieran ver, serían salvos. Y eso me impactó bastante porque me di cuenta de que con nosotros Dios, a nosotros Dios nos tenía un amor especial, algo muy especial. Y yo analizaba, y yo decía, bueno, ¿y en qué? Claro, mis amados hermanos, porque nosotros durante mucho tiempo, todo el tiempo desde que nacemos, si usted lo mira, andan ahorita haciéndole fiestas a quién, a los niños. Celebremos un nacimiento y los niños. Y si usted oye los cánticos y las canciones de todo el tiempo, ¿sí? Es para quién, pescadito que nace, que mira a quién, al niño, ¿cierto? Y todas esas cosas, cuando eso no es cierto. Cuando no es cierto, uno se queda, o sea, yo me quedo impactado y digo, bueno, porque yo anteriormente era un amigo fiel de ese arbolito. Óigame bien, y el arbolito en mi casa llegó a tener 3 metros de altura. Y tenía cosas y cosas y cosas, y cada año le comprábamos cosas y cosas. Y era un sufrimiento por comprar, ¿qué? Los calzoncillos amarillos. Sí, y era un sufrimiento porque no los conseguíamos. ¿Por qué? Porque estaban agotados. Comprando las famosas uvas, las 12 uvas. Comprando la copita para poderla romper, ¿sí? Al final se toma el vino y para celebrar las cosas. Y yo decía, wow, Señor. Y en la medida que me he dado cuenta, en la medida que he aprendido, en la medida que hemos sido culturizados, oiga bien, culturizados en la cultura de Dios, ¿sí? Porque pertenecemos a un reino que se llama el reino de los cielos, porque Jesús lo dijo. Hoy ha venido a vosotros el reino de los cielos. Y en esa cultura del reino de los cielos hay unas leyes, hay unas ordenanzas, hay un caminar que tenemos que hacerlo, pero para poderlo hacer tenemos que romper cosas, tenemos que terminar cosas, tenemos que empezar a vivir algo nuevo, algo precioso, algo hermoso. Tenemos que empezar a traer a nuestro corazón y sacar aquello que no me sirve. Pero ¿cómo hago yo para saber qué no me sirve? Dígame, mi amor hermano. ¿Ustedes creen que yo hace 20 y pico de años, quizás menos, hace 20 años, yo pensaba qué era lo que no me servía a mí? Si siempre iba a analizar las cosas con respecto a lo que yo conocía. Mi experiencia,
mi conocimiento, todo lo que yo tenía, lo que mi padre me enseñó, lo que mi mamá me dejó, todas esas cositas yo las tenía en mi vida, en mi haber. Y a mí alguien me decía tal cosa y yo le decía C-A-L, no lo puedo decir. Entonces, ¿qué pasa? En esa forma de vida que yo llevaba, yo estaba convencido, estaba pleno, tenía mis creencias, tenía mis costumbres, tenía mis hábitos, tenía todo, y yo, ¡wow! Yo sacaba de donde no tenía para poder, ¿sí?, honrar a una mentira. Y óigame bien, en estas festividades se están honrando 5 dioses diferentes, porque cada uno le suma, cada uno le suma, cada uno le suma. Si tú tienes un año de vida, tú aprendes lo de un año de vida. Si tienes 5 años de vida, tú aprendes lo de 5 años de vida, que es 5 años más de conocimiento que le están trayendo los vecinos, el amigo, ¿sí?, la pólvora, la alegría, ¿sí?, la fiesta, ¿sí?, la charanga, ¿sí?, el mover las curvas y todas las cosas. Y aún más, cuando tienes 20 años ya empieza a actuar no solamente lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, sino lo que estoy sintiendo. Lo que hay en tu sentir, mi amado hermano, ¿eh? Los órganos de los sentidos se destapan. Y he aprendido a que Dios a nosotros nos ha colocado unos sensores. Hasta aquí puede usted llegar. Él le colocó un sensor a las aguas con respecto al mar y las arenas. Él le colocó un sensor al sol y a las estrellas, a la luna y a la tierra. ¿Para qué? Para que estén a una distancia y vayan girando y se vaya proveyendo la tierra de esa energía que se requiere para determinado tiempo, en su tiempo y como Él lo había dispuesto. Porque Él es el creador. Todas las leyes fueron hechas por ¿quién? Nadie se ha inventado una ley. Nadie. Es más, si usted va y lo mira, ¿sí?, en la guerra francesa, ¿sí?, en la revolución en Francia, ¿sí?, ¿qué cogieron? La ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios otra vez. Lo que pasa es que le hicieron a su acomodo, al acomodo del hombre. Entonces llegaba yo y decía, siervo fiel. Claro. Durante mucho tiempo, mi amado hermano, hemos estado alejados de Dios, engañados y llevados, ¿por qué? Por el afán de quién. Yo les pregunto, al comienzo cuando estaba Adán y Eva, había un mundo, ¿sí? Pero ¿cuántas personas había? Cuando ya vino Caín y vino Abel, ¿cuántas personas había? Y ya después empezamos a ver que ese mundo se fue llenando de habitantes. Y esos habitantes fueron educados, fueron enseñados, fueron ¿qué? Fueron instruidos en qué? En lo que no era de Dios. Hasta que vino el capítulo 5 de Génesis. Y ahí apareció alguien, ¿sí?, que se llamó Set. Y la palabra de Dios dice que ahí se empezó nuevamente a hablar de quién. Y en esa forma como se empezó a hablar de Dios en ese tiempo, oigan bien, ¿cuánto tiempo transcurriría de el nacimiento de Set a lo anterior? ¿Cuántos habrían nacido? Si usted lo mira, cada 9 meses, ¿sí?, hay una criatura nueva. Póngale cada año. Y es así como verdaderamente se fue poblando la tierra, y la tierra se fue poblando de un conocimiento que no era el conocimiento de Dios. Y tanto que hemos llegado a ofender a Dios con nuestro propio razonamiento. Si no, miren Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? ¿Qué es lo que ha hecho? Él dijo en el capítulo 6 de Génesis, dijo, no contenderé más con el hombre. ¿Por qué? Porque Él es carne y yo soy espíritu. Y hay que tener nosotros que entender lo magnificente o lo grande que fue Dios cuando pronunció esas palabras. Oigan bien, porque Él las pronunció, y lo que Él pronuncia es que es verdad, es vida, es todo eso, mi amado hermano. Es la palabra, es como decir el testimonio que Él va a traer a nosotros en la vida de nosotros. Y yo me preguntaba, dije, Señor, ¿y por qué dice usted que usted no va a contender, y a los que al poquito tiempo vino el diluvio y acabó con todos? Porque Él sabía, Él conocía, Él tenía la omnisciencia de saber el devenir hasta, es más, Él sabe qué va a ser de la nueva tierra y del nuevo cielo que nos va a dar. Y es algo que tenemos que nosotros traer a nuestro conocimiento, oigan bien, entendimiento y a nuestro saber en Él. En Él, no somos nosotros.
No soy yo, no es la pastora, no es el líder, no es usted, mi amado hermano, es Dios quien va a hacer la obra en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de su Espíritu, Él a nosotros nos va a dar, ¿cómo? ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y es así como Dios dice, el engaño de las riquezas, por medio del cual el Espíritu, óigame bien, el enemigo, ese que quiere que nosotros vayamos en contra de nuestra propia bendición, porque él va a competir con Dios. ¿Cómo va a competir con Dios si él ya prácticamente fue vencido? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él a nosotros nos engaña para que nosotros vengamos a creernos que nosotros somos los que establecemos los parámetros cuando él actúa en nuestro corazón. Oigan bien, el enemigo actúa en mi corazón. El enemigo ha colocado unos sentimientos, ha colocado unos pensamientos, ¿ves? Y ha colocado una voluntad que él ha empezado a manejar, a manipular. Oigan bien, él no se va a enfrentar a usted. Él no le va a mostrar a usted el poder que él tiene, porque él no lo va a hacer. Él no es bobo, él es astuto y sagaz. Pero él tiene una cosa, que él es el príncipe ¿de qué? Entonces, por intermedio de la mentira, usted va a creer, oigan bien, le hace a usted creer que usted es el yo, el super yo, el ego, el superego. ¿Sí entendieron? Cuando tenemos que estar sujetos aquí. ¿Para qué? Para poder obtener todas las bendiciones. Manuelito, si tú tienes en el día de ayer en su celular, tienes lo que la hermana Verónica nos mandó, una hojita pequeña. Quiero dedicarle un poquito de tiempo a esto porque para mí es importante que nosotros entendamos y lleguemos a ese conocimiento que Dios trae para cada uno de nosotros. Y aquí dice, no hay enfermedad, no hay cautividad donde está el Espíritu de Dios. Entonces yo decía, wow, si esto es cierto, entonces, ¿por qué yo tengo enfermedad? Bueno, y entonces me va a decir, hijo, porque hay una voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios puede ser permisiva, pero también es una voluntad radical. Nosotros no podemos creer que la palabra de apoyo traer endulzada, porque si le coloco mucho dulce, me produce una enfermedad que se llama ¿qué? O sea, pierdo el control, o sea, el sensor me va a decir, ¡pum!, se va a pasar. Y es lo que hizo el enemigo. El enemigo destruyó en nosotros los sensores. A usted lo puso a comer más de la cuenta. No, está satisfecho. No, siga comiendo, hasta que lo volvió, ¿qué? Obeso. ¿Y qué más le dijo? Le creó un espíritu de gula. Dígame bien, un espíritu de gula. De modo tal que usted no tenía control de nada. Y se podía haber inflado y haber estallado completamente. ¿Por qué? Porque no tenía el control. Tenemos también otros controles en nosotros mismos. Vamos, en la parte sexual tenemos un control. Dios controla todo. A veces nosotros, lo digo por propia experiencia, a veces uno cree que uno no tiene el control de la parte sexual. Resulta que en la parte sexual hay unos sensores que son los encargados de producir unas hormonas, y esas hormonas son las encargadas de producir que uno tenga satisfacción o no tenga satisfacción. Pero si ese control, ¿qué hace? Se pierde, pues esa hormona se va a aumentar y va a ser un ser que va a estar completamente dominado. ¿Por qué? Por esas descargas de la carne, y lo va a llevar a cometer cosas que no debe de cometer. Pero cuando Dios coloca los sensores, Él dice hasta aquí. ¿Qué hizo el enemigo? El enemigo atacó nuestros ojos, y el enemigo atacó nuestros oídos, y el enemigo atacó nuestros sensores de tacto, de sensibilidad y todo eso, de modo tal que nos produjo en nosotros unas sensaciones, unos sentimientos y unos pensamientos que no debían existir en nosotros como hijos de Dios, o que no deben existir en nosotros como hijos de Dios. Y ahora tenemos que luchar contra eso, cuando nosotros no tenemos que luchar contra eso. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que no hay enfermedad, ¿cierto? Ni tampoco hay cautividad. Si estamos en quién. Por eso Dios quiere que nosotros
aprendamos. Así como usted va a coger una moto, ¿sí? Usted no la puede coger sin saber. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que la moto o le cae encima, o usted se monta y se va para un lado y se fractura y le sucede una serie de cosas, le sucede lo malo. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que nos dé algo y Él no nos lo da? ¿Por qué? Porque Él no quiere, ¿eh? No quiere que nosotros caigamos de pronto en enfermedad o que caigamos de pronto en un sufrimiento, lo que sea. Porque nosotros a veces no aprendemos a esperar en Él, a confiar en Él. Y es lo que hemos venido hablando, mis amados hermanos. Tenemos que tener un objeto, ¿sí? Saber con quién estamos, para dónde estamos. Primero que todo tengo que saber dónde me ubico. Cuando usted tomó la decisión de venir a esta casa de Dios, usted ya ubicó el sitio. Ya sabe la dirección, sabe la carrera, sabe la calle y sabe qué transporte va a coger para poder llegar acá. Usted no se vino a lo loco. Y el enemigo a nosotros nos ha hecho caminar como locos. Corriendo. El tipo el tractomula, corriendo. ¿Sí? Él lo que le importaba nada más era que tenía que estar en Barranca Bermeja o allá en el sitio donde iba a descargar antes de que de pronto otro le cogiera la delantera y entonces se demorara 3 horas más para poder seguir porque tenía que estar con la mujer o con la amante o lo que sea, ¿sí? En determinado sitio. Y eso no es, óigame bien, sí, es de él, ¿cierto? Pero ¿quién estaba influyendo en él? ¿Quién colocó en él que no viera al hermano que iba en la moto? Le colocó un velo y ese velo es el que yo quiero que nosotros entendamos. Yo pienso que esto es más, para mí es más importante que usted, mi amado hermano, tome conciencia de lo que usted tiene en Dios, de que usted fue llamado para algo especial, un propósito de Dios. Usted fue llamado para que adorara ¿a quién? Al Rey, al Creador. Pero para poder adorar al Rey, al Creador, tenemos que saber a quién adorar. A mí alguien me preguntaba y me decía, pero es que su Dios es mi Dios. Dije yo, 50 y 50, 50 y 50. Entonces dije, no, así no es. ¿Por qué? Porque el Dios de él, yo lo conocía, sabía que el Dios de él era dinero. Que si a él le decían otra horita más de trabajo, allá voy. ¿Ve? Y no pensaba en sus hijos ni en su esposa, ni tampoco en su salud. Ya listo. Y fíjense que nosotros, el enemigo nos ha llevado a un devenir, ¿sí? Y se ha valido de la misma creación de Dios para sus propios deseos e intereses, usándolo con fines para lo cual no habían sido creados. Fíjame bien, hay cosas que Dios trae en este momento porque es el momento en que Él tiene que traer. Porque la palabra de Dios dice que no habrá nadie que no oiga la voz, la palabra de Dios. Para Él poder, ¿qué? Ahí sí de una vez se cumple y listo. ¿Por qué? Porque los santos gimen. Los santos están clamando. Por eso las horas se han acortado. Por eso el movimiento de la tierra se ha hecho más rápido. ¿Para qué? Para que el tiempo sea más corto. Y es así como nosotros vamos viendo la presencia de Dios en esa fórmula. Y hay cosas que Dios trae, que uno dice, wow, pero es que esto es rápido, esto del internet, que tal cosa, que ya puedo entonces ver a alguien aquí sentado a mi lado, cuando él está al otro lado, allá, a kilómetros de distancia. Vamos a coger el internet y hola mi amor, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y tú muéstrame a ver los niños, y le muestran a uno los niños, los nietos y tal cosa, y ya están brincando y saltando, ¿sí? Y uno dice, wow, anda tan bonito, ¿cierto? Pero Dios lo colocó para que nosotros, para que fuese de bendición. Pero el hombre, ¿qué es lo que hace? El hombre del mundo, ¿qué es lo que hace? Lo vuelve maldición. En vez de traernos cosas, canciones de amor, canciones de alabanza, canciones, pues no digamos que canciones cristianas, sino canciones puras, sinceras. Nos trae unas canciones, ay Dios, y nos trae unas figuras, ¿sí? A veces hay compañeros míos, colegas de bachillerato, que me mandan unas figuras, digo, wow, este hermano, ¿dónde está? Ese sí está súper perdido, está perdido completamente. ¿Y qué hago? Pues, hay una cosa que se llama borrar, ¿cierto? Inmediatamente que ahí está como una canastica, ¿cierto? Ahí. Y es así como Dios verdaderamente a nosotros nos está enseñando que
que por una actitud equivocada, por el maligno, el mismo hombre por su parte, él lleva a que vaya en contra de Dios sin darse cuenta. Él está creyendo que lo que está haciendo está bien. No quiero hablar del diezmo, pero me toca hablar del diezmo. ¿Por qué? Porque el pueblo está confundido con el diezmo. El diezmo es una bendición de Dios. El diezmo es una bendición de Dios para mi vida. Óigame bien, estoy hablando de mí. ¿Viste? No sé cómo pensará usted, mi amado. No sé cómo pensará el que nos está oyendo. Pero el diezmo Dios lo colocó para bendecirme a mí. Y en la medida que yo le responda a Él, Él me da más y más. Cuando yo le explicaba esto a un amigo, me decía, pero es que usted es un aprovechado. Yo les comentaba a usted la vez pasada. Aprovechado no, es que a mí sí Dios me da un conocimiento porque yo no lo utilizo. Si Dios me dice, bueno, usted en vez de coger por esta ruta, coja por esta otra que es más suavecita, más fácil y más ligera, ¿qué hago yo? ¿No la cojo? No, yo la cojo para poder ir más rápido, más ligero y más suave y llegar más temprano. Y así como Dios me enseñó a mí que el diezmo era una bendición para mi vida, yo me volví un diezmador a ultranza. Y como predicador de la palabra, yo diezmo. Yo estoy diezmando para la casa del Señor. ¿Por qué? Porque esa bendición no me la quiero perder. No, ni amarrado, no me la quiero perder. Y a mí han llegado mucha gente, he visto muchas palabras, he visto muchas prédicas de gente, y digo yo, Señor, ¿cómo este Señor puede estar predicando eso? ¿Qué es el del Antiguo Testamento y los nuevos? Nosotros estamos en la gracia. Sí, estamos en la gracia, mi amado hermano. Porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Pero tengo que ir al Espíritu para que Él me enseñe la verdad de todo. Y me enseñe para que yo pueda caminar como Él quiere que yo camine. ¿Cómo quiere Dios que nosotros caminemos? Que alguien levante la mano y me diga, ¿cómo quiere que Dios... Levantó la mano la hermana, ¿cómo quiere que caminemos nosotros? Que Dios quiere que nosotros caminemos. Dile, a ver, ¿cómo quiere? Dimos una serie sobre eso, de victoria en victoria. ¿Cómo camina usted, mi amado hermano, de victoria en victoria si usted no camina en Cristo Jesús y en el Espíritu de Dios? ¿Cómo lo puede hacer? Si usted, como dijo Jesús cuando estaba en la cruz, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Nosotros, perdónenme mis amados hermanos si de pronto soy un poquito escueto y duro, pero voy a ser radical. Somos o éramos analfabetas de la palabra de Dios. No teníamos nada. Yo le dije una vez a un hermano que pertenece a otra religión, a otra denominación, le dije, ¿sabe qué? A mí lo que aflige mi corazón es que no me hayan enseñado, no me hayan permitido conocer la palabra de Dios. Porque en la medida que yo conozco la palabra de Dios, yo soy libre. Dígame bien, soy libre para poder tomar decisiones, porque es mi voluntad. A mí Dios me colocó una voluntad libre, de escogencia libre. Y Dios esperaba que Eva, y por intermedio de Eva, Adán escogiera lo mejor para todos nosotros. Pero pudo más los ojos, pudo más los oídos, y pudo más lo que había en su corazón. ¿Qué? Porque no se dio cuenta de que lo que ella hiciera, la cola que tenía detrás, así como la cola que tú tienes, es tus hijos, tus hermanos, tus familiares y aquellos a los cuales tú vas a ir a predicar la palabra. Y es así como entonces esa actitud equivocada por el maligno no le permitió al hombre, ¿sí?, reconocer la grandeza de Dios, dejando que a través de él, ¿sí?, no brille la luz, sino que brille una luz invisible, una luz que no es luz. Cuando la única luz que puede brillar en nosotros, en nuestros corazones, es la luz en Cristo Jesús. Pero con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, a ver, ¿Dios qué es? ¿La palabra qué es? ¿Y qué dice Juan capítulo 1? ¿Qué ha venido a nosotros? ¿Qué? El verbo. ¿Y el verbo qué se hizo? Carne. Luego Jesús. También es que eso es... El que ha estudiado psicología sabe que una cosa es 1 más 1 es igual a 1, tal cosa, no. 1 más 1, 2, tal cosa. En nosotros Dios nos enseña que 3 personas, ¿sí?,
porque lo dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo, creo que es el 9 o el 10, ¿sí? Están en el cielo, Padre, la palabra, el verbo, ¿sí? Y el Espíritu. Entonces, por ese lado, yo decía, wow, Señor, claro, si a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ahora tenemos que hacer una lucha, la lucha de nosotros es pidiéndole a alguien que nos lave, que nos limpie, que nos provea. Yo preguntaba, porque había un predicador que estaba hablando de un tema. ¿Cuál fue el tema, Neila, que yo le comenté a usted? Del predicador que estaba hablando algo que yo no estaba de acuerdo con él. ¿Me recuerda? Cuando me acuerdo les digo, ¿vale? Y es así como entonces nosotros no reconocemos la grandeza de ¿quién? De Dios. No reconocemos la grandeza de Dios, no sabemos que Él es nuestro creador. A veces decimos, no, es que Dios es mi creador. Dios es mi Elohim. Y resulta que si usted va al hebreo, Elohim significa Dios. Y Dios es mi tal cosa, y Dios es tal cosa, y es que mi Dios, y es que tal cosa. Y cuando uno verdaderamente dice, bueno, ¿dónde está? ¿Qué hay en tu corazón, mi amor, hermano? Porque eso es lo que nosotros, Dios nos pide. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tuyo, ¿qué sale? Es vida. ¿Pero vida en qué? En abundancia. Es vida en lo grande, es vida en lo hermoso, en lo precioso. A mí Dios no me da cositas a medias, sesgadas. A mí Dios no me dice, es que si usted me ama al 50%, yo le voy a dar a usted solamente el 50%. No, a mí Dios me da el amor de Él. ¿Y qué es el amor de Él? Si nosotros vamos a Corintios 3, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me ama a mí. En el amor de Dios, Él todo me lo da y nada pide a cambio. Nada. Cuando yo muchas veces voy a darle a usted algo, así sea una fruta, así sea una cosa, yo a veces en mi pensamiento viene, ¿será que este me va a responder? Cuando Dios a nosotros nos da las cosas y no espera si nosotros respondemos o no respondemos. ¿Por qué? Porque Él tiene en nosotros confianza. Ya les hablé de la confianza. Él tiene en nosotros un enfoque. Y ese enfoque que Él tiene en nosotros, Él nos puso a nosotros una dirección, una directriz, que vamos a hablar más tarde sobre eso, pronto hoy o de pronto en la próxima prédica, lo que sea. Pero Él nos colocó a nosotros una directriz para que nosotros caminemos enfocados en. Así como cuando estamos muy enamorados de alguien, soñamos ¿con quién? ¿Con el vecino? No, con esa persona de la cual estamos enamorados. Lo vemos, caminamos con Él en sueños, vivimos con Él todo lo que queremos en sueños, y al día siguiente nos levantamos y todo el tiempo está en nuestra boca, ¿quién? Esa persona a la cual amamos. ¿Qué es lo que nosotros nos está pidiendo Dios? Dice, hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón, ¿cierto? ¿Y cuál es el primer y más grande mandamiento que le preguntaban los discípulos al Señor? ¿Cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas de tu ser. ¿Por qué? Porque lo segundo viene después. ¿Qué es lo segundo? Pero lo segundo del mandamiento es, no tendrás otros dioses ajenos. No le rendirás culto a nadie más, sino solamente a este al cual tú amas. Pero tenemos que tener cuidado en quién ponemos nuestro amor, nuestros ojos, todo lo nuestro, todo nuestro. Porque de pronto estamos haciendo diositos. Y esos diositos no sirven. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de nosotros, brille la luz de Cristo al mundo. Pero eso implica, mis amados hermanos, cultivar unas características. Ya les había comentado esas características que eran ¿qué? Fidelidad, integridad, responsabilidad, humildad, productividad y creatividad y obediencia y vida próspera. Óigame bien, próspera ¿en quién? En Cristo Jesús, mis amados hermanos. Y es así como entonces Él nos enseña a nosotros a qué, a ser obedientes. ¿Qué es lo que vamos a ver en el discurrir de este caminar en el desierto del pueblo de Israel? ¿Qué andaba buscando Dios en el pueblo de Israel en el desierto? Él andaba buscando era que nosotros entráramos en madurez, para que nosotros enraizáramos todo lo que Él nos traía a nosotros y que desenraizáramos todo lo del mundo, todo eso que era falso, todas esas creencias, todos esos ídolos que habían vivido el pueblo de Israel en Egipto fuesen terminados completamente.
Ya no era en su exterior, ya era en su interior. Y por eso entonces Dios colocó en nosotros esa forma y ese caminar y ver, que más adelante vamos a ver cuando venga el momento del vellocino, ¿sí? Lo que Dios colocó en el profeta, para que el profeta hiciera, para que el pueblo que mirara hacia lo alto pudiese verdaderamente tener el antídoto, ese antídoto para el veneno que ese enemigo había colocado, que nos había... ¿Cuántas veces alguno de ustedes han tenido problemas de envenenamiento? ¿Han visto a alguien envenenado? Esa persona pierde el conocimiento, esa persona pierde la visión, esa persona no conoce a nadie, esa persona entra en un proceso de su cuerpo donde empieza a producir todos los fenómenos que trae el veneno. Ahorita ya la gente del campo sabe que si tan pronto lo muerde una culebra, inmediatamente a dónde van, al servicio de urgencia, dice me mordió la mapaná, y usted ya allá tienen un frasquito que dice antídoto para mapaná. El antídoto no es para coral, es para mapaná. El antídoto no es para la culebra, ¿cómo es? La que produce necrosis. Necrosis, o sea, yo me tocó amputar un paciente, ¿sí? Que tenía necrosada la pierna en 3 horas. Se le había necrosado hasta la rodilla. Me tocó desarticular en urgencia, de urgencia de una vez entrado en nada. ¿Por qué razón? Porque el efecto de ese veneno actúa sobre determinadas cosas. Así como el virus produce en usted determinadas cosas, el virus X, el virus Y, tal cosa, ese virus produce en usted una serie de reacciones y es usted el que se va a defender o no se puede defender contra eso, pero es selectivo en algo para su. Dios colocó en nosotros un antídoto. ¿Y ese antídoto es? La sangre del Cordero, sangre del Cordero. Y nosotros, si nosotros dudamos, si nosotros no creemos en lo que la palabra de Dios dice, nosotros estamos siendo anatemas, nosotros estamos pisoteando la sangre del Cordero. Oiga bien, nosotros somos pecadores. Cuando usted, mi amado hermano, duda, usted es un pecador, usted es un pecador. Esa duda a usted lo lleva a pecar. Esa duda a usted permite que usted abra una ventana para que por esa ventana pueda entrar ¿quién? Espíritu enemigo. Pero si usted no la abre, ¿qué dice el Salmo 91, capítulo 1, versículo 1 y 2? Que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Amén. ¿En quién confiaré? Entonces no tengo que tener duda. Y en la medida que vamos envejeciendo, ¿cierto, hermana? Vamos creyendo más en Él y prácticamente nos apartamos, ¿cierto? Sí, porque ya vienen las tentaciones, vienen todos esos animalitos, vienen todos esos muñequitos y uno dice, apartados de mí, apartados de mí. ¿Por qué? Porque ya empieza uno a darse cuenta de que esto que uno tiene en el Señor vale muchísimo, es una piedra preciosa, es esa perla que se encontró esa persona en el campo y vendió todo lo que tiene. Es cuando uno empieza a darse cuenta de que los dones que uno tiene son dones de Dios. Porque Él me va a dar ¿qué? Amén, que recibir, ¿cierto? Estamos hablando de la palabra, ¿cierto? Amén, la tienes en tus manos. Perfecto, muy bien. Y así es cierto. Cuando uno empieza a adquirir conocimiento, entendimiento, oigan bien, conocimiento, la conoce, la entiende, ¿sí? Pero cuando uno empieza a vivificar la palabra, que es a tener revelación e iluminación, empieza uno a ¿qué? A vislumbrar la gloria de Dios. Empieza uno a vislumbrar con quién camina uno, hacia dónde camina. ¿Por qué vamos caminando en esto? ¿Por qué me vine yo para acá? Si los otros allá en el mundo, 45 minutos y salen contentos, ¿sí? ¿Contentos a dónde? Cuando tienen un vacío en su corazón, en la profundidad de sus... Y eso lo he vivido por experiencia propia. Hay vacíos en el corazón de cada uno de nosotros. En ese momento, mi amado hermano, si nosotros hemos venido analizando, Dios hizo crecer 2 árboles en el centro, fuera de que hizo crecer muchos árboles en el jardín del Edén, en el centro de ese jardín hubo 2 árboles, de los cuales dio la posibilidad, dijo, de todo esto podéis comer, ¿sí? ¿Menos de quién? Menos de este. ¿Cuántas veces viene a nosotros el enemigo y nos trae de pronto la fruta? ¿Cuántas veces nosotros en el mundo vivimos comiendo esa fruta y dejamos una costra, dejamos algo metido en nosotros, que se pegó a nosotros,
que cada vez que oímos una canción, cada vez que vamos, cada vez que nos tocan en determinada parte del cuerpo, nos pasa un corrientazo, ¿cierto? ¿Ves? Y empezamos a pensar, y viene a mi mente cosas y cosas cuando debo decir en el nombre de Cristo Jesús, corto todo pensamiento que no sea de Dios. Ah, no, vamos a ver qué sentimos, ¿cierto? Y es cuando caemos y perdemos. Y es así como el enemigo ha hecho que nosotros, óigame bien, mis amados hermanos, creamos que nosotros lo primero que tuvimos fue eso, cuando eso es falso. Cuando la palabra de Dios me dice que lo primero que yo tuve fue ¿qué? Génesis 1 y Génesis 2, que eso es lo que valía en mi vida. Pero ¿qué hizo el enemigo? ¿Cuántas veces decimos una mentira y con el tiempo la volvemos verdad? La creemos. Yo les invito a ir a Daniel, sí, ahí en la mente, ir a Daniel cuando Nabucodonosor, sabiendo quién era Dios, mostrándose Dios a Nabucodonosor, él se creó más que Dios. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? ¿Cuánto tiempo duró él? Él se bañaba todos los días allá en el cuarto que había mandado hacer de oro, ¿sí? Con la ducha de oro. ¿Cuántos narcotraficantes hacen eso? Montan una ducha de oro, ¿sí? Con un inodoro de oro. Y a los 3 años, o a los 2 años, en menos tiempo, sí, los colocan preso o mueren. No pudo disfrutar durante 7 años de las riquezas que él tenía. O sea, Dios que le mostró a él lo pasajero que es estar en este mundo. Lo pasajero que es tener la ropa que tengo. Lo pasajero que es creerme que yo soy lo que no soy. Lo pasajero que es cuando mi mente está puesta en cosas que no pertenecen a Dios. Lo pasajero que es la sabiduría que yo tengo en el mundo. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que la sabiduría humana que es insensatez y es maligna. Entonces todas esas cosas, mis amados hermanos, mire que Dios las trae a nuestro conocimiento. Y somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta, o sea, vivificar en nosotros unas raíces profundas, ¿sí? Con un tallo alto, fuerte, ancho, con unas hojas grandes, con unas flores inmensas y con un fruto que es la sumatoria de todo. Porque podemos tener benignidad, fruto de benignidad, listo. Yo soy benigno, pero si no tienes paciencia, dominio propio, ¿sí? Pero si no tienes amor ni tienes fe, ¿dónde están los frutos que tú debes tener? Luego es toda una amalgama de cosas. ¿Cómo es el nombre de esta iglesia? Iglesia Cristiana Integral. ¿Qué? Jesucristo el verdadero camino. Oiga bien, para que lo lean, lo analicen, ¿sí? Lo lleven y le digan al Señor, Señor, muéstrame. Díganme, o sea, enséñenme qué significa ese mensaje que está allá afuera. Quiero entrar convencido de que voy a entrar al sitio que tú me vas a enseñar. Y es así como Dios verdaderamente nos trae a nosotros ese conocimiento y esa sabiduría para poder ser ¿qué? Entonces nosotros tenemos que comer de ese antídoto que va contra el veneno que fluye, óigame bien, por toda la historia, mi amado hermano. Por toda la historia, porque si usted va a la historia antigua, si usted va a la historia de los romanos, de los persas, tal cosa, ellos tienen sus dioses y uno empieza a conocer y uno cuando empieza a analizar la palabra empieza a darse cuenta de que todo empezó, ¿en dónde? Por una maldición de Noé, pero ya Dios lo conocía. Y ellos inventaron una serie de cosas, se han inventado cosas y nosotros aún estamos metidos dentro de esos inventos. Yo cuando oigo las canciones de los villancicos y digo, wow, Señor, Dios, bueno. Que Dios les dé conocimiento, entendimiento y que les dé sabiduría, pero en Dios, no en la sabiduría del hombre. Para que no sigan gastando plata en lo que no tienen que gastar. En vez de comprarse un arroz, unos frijoles, tal cosa, y hacer una olla de frijoles para todo el vecindario, se pueden a comprar cositas para colocarle al arbolito cuando eso vale. ¿Cuánto vale cada pepita esas? Y si se le cae la pepita, ¿qué pasa? Y empieza usted a cuidarlo ya, como me pasaba a mí, ¿cierto? Métalo en tales papel, metámoslo aquí en este papel que es todo con, ¿qué? Con cositas para que de pronto si golpean, entonces no se parta y aparecía al año siguiente, aparecía una figura ya con la mano hacia arriba, y como no la tenía, entonces venga para acá la compramos. ¿Cuánto vale? Porque había que meter esa figurita. Oigan, mis amados hermanos, definitivamente el enemigo nos creó a nosotros un mundo irreal.
un mundo imaginario, una película, dígame bien, que en el discurrir de los tiempos se va haciendo realidad. Y es por eso que Jesús vino. ¿Y qué hizo Jesús? Se inmoló en la cruz. Fuera eso, cuando le fueron a dar algo para que tomara, ¿qué dijo él? Lo rechazó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba mezclado ¿con qué? Con mirra. ¿Y qué significa mirra? Amargura, tristeza, tal cosa. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿A dónde llegó primero? A las aguas de Mara. Y en las aguas de Mara, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Renegó contra Dios. Primero que todo, renegó contra su líder. Y, por lo tanto, estaba renegando contra Dios. ¿Y qué dijo Dios? Dijo al líder, le dijo, coja el tallito ese, el arbolito ese, y mándelo al agua para que sea endulzado. Y ahí les dio unas leyes, unas ordenanzas y algo para que ellos no sufriesen de enfermedad, ¿sí? Fuesen sanos. ¿Sí? Ahí se convirtió en el Dios Rafa. Pero seguía siendo el Dios Todopoderoso, el Creador. Yo soy el que soy. ¿Y qué pasó? Después vino el sitio de Elí. ¿Qué era Elí? Donde estaban unos oasis, donde habían 12 pozos diferentes con palmeras, en donde ellos estaban siendo alimentados y bebían de esa agua que era pura. Y estaban tan confort, no es que estamos tan bien, tan chévere, estaban en confort, que no querían salirse de ese sitio. ¿Y qué hizo Dios? Dios les envió, los mandó a que salieran, a que fueran otra vez al desierto. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, estamos en el confort? Estamos bien, y de pronto nos dicen, sale de este puesto, a usted lo vamos a cambiar, usted ya no nos sirve. ¿Y yo qué? Y en esa medida, mi amado hermano, entra usted, ¿en dónde? ¿Qué le pasó a este pueblo? Este pueblo llegó y entró unas necesidades. Esas necesidades están descritas en el capítulo 15 y el capítulo 16 de ¿en donde qué? En donde ellos empezaron a renegar, a murmurar contra Dios. Óigame bien, contra Dios. Ellos empezaron a murmurar contra Dios. Ellos empezaron a decir que era mejor estar en lo anterior que estar en eso nuevo. ¿Por qué? Porque estaban viendo algo que no sabían si era pasajero o no era pasajero. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una situación de aflicción, estamos en una situación de enfermedad, estamos en una situación de desierto, que puede ser corto, como puede ser mediano, como puede ser a largo plazo? Y si nosotros entramos en el camino de Dios, Él a nosotros nos revela el motivo por el cual estamos ahí. ¿Cuántas veces la pastora nos ha comentado que ella estaba enferma y es cuando Dios más se le revela? ¿Qué le dijo Dios al apóstol Pablo, a Saulo? Cuando le dijo, Señor, quítame el aguijón, ¿qué le dijo? Deléctate, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada vez que él tuviese ese problema, Dios le iba a dar a él bendiciones. ¿Por qué? Porque él iba a demostrar en quién estaba, en quién tenía puesta su fe, en quién estaba, dónde estaba caminando, quién era el que manejaba, dominaba y llevaba el control de su vida. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Y qué pasó en el capítulo 15 y en el 16? Vino el maná y vino la carne. Tenían que recibir el maná. ¿Y qué les dijo Dios? Por intermedio del profeta les dijo, solamente pueden tomarse una porción de acuerdo a lo que cada uno se satisfaga, pero solamente una porción, lunes, martes, miércoles, o sea, el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, porque cuando eso no existía ni lunes ni martes, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y el sexto día entonces recogían doble porción. ¿Qué pasó con algunos? Dijeron, no, nosotros entonces vamos a recoger más. O algunos dijeron, dejemos esto para mañana porque no sabemos si de pronto Él nos va a dar la provisión mañana. Dudaron de Dios, entraron en pecado. ¿Y qué pasó con esa porción que dejaron o aquella que recogieron de más? ¿Qué les pasó, mis amados hermanos? Lombrices. ¿Qué significan las lombrices? Eso, gusanos. ¿Qué significan los gusanos? Podredumbre. Cuando la carne se... Yo como médico ortopedista he visto salir gusanos de una herida, de una pierna, en un solo espacio de 10 centímetros y el resto de pierna está normal. Yo he visto personas que tienen enfermedades, tienen una infección y esa infección no tiene
el medicamento para que pueda ser sano, o sea, que vaya en contra de esa bacteria. Pero sí ha visto que la oración ha hecho que aparezcan medicamentos que puedan, o sea, la bacteria puede ser sensible a otros medicamentos y con eso prácticamente el paciente cura. Y son pacientes que no están en el camino de Dios. Perdón, pueden estar en el camino de Dios, pero son pacientes que en ese momento son inconversos. ¿Qué pasó con la comida en la noche? Carne, ¿cierto? ¿Y qué pasó con muchos? Comieron tanto que algunos murieron, ¿cierto? Y vomitaron el excedente, ¿cierto? Entonces fíjense que Dios tiene un control en cada cosa, mi amor. Dios tiene un control en mi forma de respirar, Dios tiene un control en mi forma de latir mi corazón, Dios tiene un control en mi forma de pensar, Dios tiene un control en mi corazón. Así como si usted va y mira anatomía, va y mira neurología, se da cuenta de que Dios colocó una serie de elementos, corpúsculos, que son para el calor, que son para el frío, corpúsculos que son para el tacto, corpúsculos que son los que van directamente al cerebro, y en el cerebro hacen una serie de unificaciones en unos sitios que se llaman el centro límbico sensorial. Un día tenemos que hablar sobre eso, para que ustedes vean la magnificencia de Dios, o sea, lo grande que es Dios con nosotros. Con usted, mi amado hermano. Como lo hizo, es que uno se ve, perdónenme la expresión, patas, cuando Dios lo que hizo es algo precioso en sus pies, algo precioso en sus manos. Y que del cerebro, esas manos y esos pies y esa lengua tienen lo que se llama un homúnculo que es grandísimo en el cerebro. O sea, tiene muchas neuronas. Si unos tienen 500, ese tiene de pronto 1.000.000 de neuronas. Luego es más sensible, porque tiene unas funciones mayores, no dejando de ser todo, porque para Dios todo es, Él no tiene asesión de nada. Así como Él no tiene asesión de que la uña del dedo gordo de mi pie sea tan importante como mi corazón, Él tampoco tiene asesión de que usted, mi amado hermano, no tiene importancia para Él. Para Él, todos somos sus criaturas, pero otros somos sus hijos. Y esa es la diferencia, ¿sí? Por eso estamos nosotros aquí sentados, amén. Y es así como entonces viene ese proceso. Dios le da al líder, le dice, mire, dígale al pueblo que va a comer tal cosa, y que tal otra, y que tiene que hacer esto y esto y esto. Le da unas ordenanzas, ¿para qué? Para que el pueblo pueda vivir, pueda disfrutar de qué, de lo que Dios le está brindando. Porque mis amados hermanos, en mi entender, Dios a mí me dio todo, allá en Génesis 2. Dios me dio todo. Soy yo el que no he podido entender y no he podido verdaderamente tomar lo que Dios me está dando. Si tiene usted una deuda, supongamos que tiene usted una deuda de 5 millones, se gana 1 millón de pesos mensuales. Se supone que si usted no come, ni se viste, ni tal cosa, ni paga arriendo, usted puede pagar la deuda en 5 meses. ¿Sí? Eso más o menos es el cálculo matemático. ¿Cierto, Cristian? ¿Qué es matemático? Pero ¿qué sucede cuando usted confía en que alguien que le dijo a usted, yo pago su deuda, y usted confía en esa persona y esa persona va y paga su deuda, mi amado? ¿Será que usted puede seguir aguantando hambre tal cosa? Usted va al banco inmediatamente y se da cuenta de que en el banco, cuando va a pagar la primera cuota que tiene que pagar, le dicen, no señor, aquí usted no debe nada, su deuda ya fue cancelada. ¿Quién la canceló? Pero si usted sigue martirizado, no come, no se viste, no paga arriendo, vienen, lo embargan, lo maltratan, ¿qué está usted sufriendo? Aflicción, sufrimiento, dolor, hasta de pronto se puede quitar la vida, y si tiene hijos, peor, y si tiene nietos, mucho peor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí Dios le dijo, oiga, para acá, les cumplo sus necesidades. Con esas necesidades usted ya satisfecha, pero tiene que cumplir con determinadas. Y es así como Dios entonces nos lleva a nosotros a que empecemos a analizar algo importante. Mi amado hermano, yo a ustedes les he venido hablando de los misterios de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios, la fe en Dios, ¿sí? El Evangelio, ¿sí? Les he venido hablando del caminar en Cristo Jesús,
del caminar en el Espíritu Santo, les he venido hablando de qué, de vislumbremos la gloria de Dios, y les he venido hablando de caminemos de victoria en victoria. Y ahora les estoy hablando de algo que es por Él, en Él y para Él. Ese Él, ¿quién es? Ese Él es Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo. No es solamente el Rafa, es el Dios Creador de todo, es la combinación de todo. ¿Por qué? Porque en Él está todo. En Él se une todo, mi amado hermano. Y es así como entonces el pueblo de Israel fue dirigido ¿por quién? Por Moisés, pero fue que él recibió un llamado de Dios. Y ese llamado de Dios, él asumió una responsabilidad. Él dijo, yo lo voy a enviar a esta parte, ustedes van a durar 400 años en esclavitud y yo enviaré un líder para que lo saque y lo lleve ¿a dónde? A una tierra prometida. Pero él no quería que nosotros nos quedáramos en el desierto. Él quería que nosotros fuésemos a disfrutar ¿de qué? De ese sitio donde fluía ¿qué? Leche y miel. ¿Sí? ¿Donde qué? Donde las cosas que estaban construidas, ¿sí? Nosotros pudiésemos disfrutarlas. Donde aquello que estaba sembrado y producía un fruto, nosotros pudiésemos llegar y disfrutar de ese fruto. De lo que él había producido. Oiga bien, él, no el pueblo que estaba ahí, sino Dios había hecho que eso produjera esa tierra. Porque ¿quién es el que da el crecimiento? Amén. Entonces, en la medida que nosotros aprendamos a conocer de su palabra, en esa medida nosotros vamos a conocer de que es Dios el que verdaderamente a nosotros nos lleva durante todo este peregrinaje. Entonces, mi amado hermano, Dios lo que anda buscando es que nosotros maduremos. ¿Maduremos en quién? ¿En qué tiene que ser mi madurez? Ya no seamos esos niños fluctuantes que tomemos la leche, ¿sí? Sino seamos esos cristianos, cristocéntricos, maduros, que podamos comer la vianda y que verdaderamente podamos llevar ese mensaje a nuestros hermanos y poder que ellos también vean que la luz, y la luz les muestre a ellos la palabra de Dios, porque usted sin luz en la oscuridad no puede leer. Usted sin luz no puede leer, mi amado. Entonces, ¿cómo usted va a leer la palabra? ¿Cómo usted va a conocer la palabra? ¿Cómo la va a entender si usted no tiene luz? Y por eso Dios quiere que nosotros seamos sus nervios, sus colaboradores, sus hijos de Él. Seamos que, como le empezamos en la primera cita bíblica, que seamos que siervos fieles. Siervos fieles, mi amado. Dios no quiere que usted le entregue una silla de oro. Dios no quiere que usted le entregue una sinfonía, algo que nace dentro de usted. Dios no quiere que usted le entregue esto que yo aprendí, esto que yo conocí del mundo, este conocimiento, esta sabiduría que tengo del mundo. Es que a mí yo aprendí a hacer estrofas, aprendí aprendí yo a hacer, ¿cómo llaman eso? Acróstico. ¿Sí conocieron los acrósticos? ¿Sí? Donde aparecía el nombre de María, la M, la A, la N, la I, la A, ¿cierto? Bonito, y se levantaba ahí. Hay temas, no, mi amor. Recibe mi consejo, mi amor. Se me mandaba eso que en mi mente, en mi saber yo tenía. Y le ponía, ¿qué? Y fuera eso, como he aprendido a escribir en caligrafía, entonces le ponía unos churitos. La S era con A. Y todo el tiempo vivía, ¿qué? Dibujando figuras así como aparecen en el Mundial de Qatar. Puras serpientes arriba. Y sin darme cuenta. Y serpientes abajo. O no les pasó igual. O no les ha pasado que de pronto en su casa la silla, el comedor, tiene de pronto una figura, si usted ve y mira qué es esa figura y ve que es una serpiente y dice, wow, ¿qué me metí yo? O no ha pasado eso. ¿Cuántas veces tenemos una mesa del comedor donde aparece una serie de figuras dentro de la pata de la mesa? ¿Cuántas veces compramos una tela? ¿Cuántas veces compramos un tapete? ¿Tienen tapete en su casa? ¿Cierto? Mírenlo. Fíjense en el tapete de la casa. Fíjense en la tela que compró para colocar el mueble del comedor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que eso es el enemigo que nos ha metido a nosotros una forma de ver, de pensar, de sentir, de actuar
diferente a como la palabra de Dios lo dice. Por eso nosotros muchas veces contendemos con la palabra. Muchas veces nosotros dudamos de la palabra. Muchas veces nosotros creemos que tenemos el conocimiento, ¿cuándo qué? Cuando no lo tenemos. ¿Y qué sucede? En Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando ve que usted, mi amado hermano, sigue igual de necio, terco, ¿sí? Como decía la chinita esta que cantaba, ciego, sordo y mudo. ¿Sí? Entonces ahora miremos a ver qué pasa con el ciego, con el sordo y con el mudo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Amén. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ninguna excusa. O sea, no hay vuelta de ojo. ¿Sí lo entendieron? No hay vuelta de ojo. Eso no es hecho por el enemigo. El enemigo se aprovechó, me confundió y me hizo ver que eso fue hecho por él. Cuando Dios colocó en el corazón de esas personas que hicieran edificios, de esas personas que puedan producir el internet, de esas personas que puedan producir los vehículos, ¿para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de algo y no tengamos que vivir una vejez amarga, dura. ¿Alguna vez usted no ha visto a alguien del campo ya envejecido, que ha estado trabajando, levantando útil y tal cosa, camina así? Y algunos no pueden ni siquiera ni caminar, mi amado hermano. Tienen una vejez. ¿Qué pasa después? Lea el 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? No le glorificaron. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Que nosotros no glorifiquemos a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Ah, no, yo como soy. Ah, no. Yo soy el predicador durante 40 años y nadie de ustedes me puede a mí decir nada. ¿Por qué? Porque yo como me sé todas. Me llené. Se me subió la chicha a la cabeza. Amén. Listo, entonces por ese lado siga. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? Hemos oído hablar del corazón, ¿cierto? Corazón de diamante, un corazón entenebrecido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ese corazón, mire que Dios lo hizo. Dios lo volvió, ¿qué? Entenebrecido. Fíjense, ¿por qué? Yo decía, cuando yo estuve leyendo los profetas, siempre Dios le dice a la gente, óigame, ¿a qué tiene usted ese Dios y esa madera que usted, sí, la cortó, sí, le hizo de pronto unas figuritas y lo que quedó usted lo llevó para que le sirviera para poder cocinar, hacer el tinto? O sea, ¿cuántas veces nos levantamos temprano a hacer el tinto primero en vez de ir a la presencia de Dios? Amén. No, hermano, es que quiero nada más, es que entiéndame esto. No le estoy echando contra usted porque usted es, si a usted le pasa lo que me pasa a mí, ¿cierto? Si yo llegara a oír una predica, yo diría yo, nada, ¿cierto? Pero bueno, entonces sigamos. Estamos aquí hablando para los que lo están viendo ya por cómo saben. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Entonces, ¿qué es concupiscencia? Ya lo hemos leído, ¿cierto? Lo que está en Santiago. Pasiones. ¿Cierto? ¿Ven? ¿Qué más? ¿Quién nos entregó a eso? ¿Quién permitió que eso sucediera? ¿Para qué? Para que esa persona absorbiera todo lo que el mundo le quería entregar, ¿sí? Por intermedio, y que viniese el enemigo y le dijera, o cuántas veces, lo digo por mi propia experiencia, ha pasado que de pronto estamos bien, estamos caminando en el Señor y de pronto aparece, ¡pum!, alguien me llamó, hola, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo sin hablarnos y sin vernos? Yo a usted lo quiero mucho y lo amo. ¿Quién me colocó a ella que me llamara a mí para decirme todas las cositas bonitas? Ah, pero muy bobo yo, o muy necio yo, se me pongo a creer en todo lo que me dice, ¿cierto? ¿Ven? Como me decía mi alguien, me decía, es que si usted consigue a alguien que lo atienda, que le dé el desayuno a usted antes de levantarse, ya dice, aquí está el huevito y aquí está el café con leche, chocolate y tal cosa. Cuando le pregunté, yo le dije, ¿y por cuánto tiempo? Se quedó callado y no puedo decir más nada. ¿Ve? Porque la palabra era de Dios. Esa pregunta que yo le hice fue una pregunta que Dios colocó en mi corazón. ¿Qué van a decir? Para que entiendan este mensaje de este capítulo. ¿Quién es el príncipe de la mentira?
Entonces, ¿quién es el que nos colocó a nosotros el freno? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Cuántas veces nosotros cargamos una cadenita y ahí le tenemos, ¿sí?, una imagen, lo que sea, cualquier cosa que sea, ¿sí? Y yo le tengo el culto a eso. ¿Cuántas veces yo andaba con mis calzoncillos amarillos y yo le tenía el culto a mis calzoncillos amarillos? ¿Cuántas veces yo salía a dar vueltas por el barrio llevando la maleta vacía? ¿Sí? Os voy a contarles algo antes de que terminemos. Voy a contarles una experiencia que tuve en el año, más o menos en el año 2001, cuando fue la época de crisis de la medicina, en donde mucha gente se quedó sin sus ingresos. Y entonces yo le dije a mi esposa, le dije, vámonos. En Canadá tenemos un mundo aparte. A mí me dijeron que Canadá era, allá llegaba uno y uno llegaba y se sentaba y eso le llovía plata por todos lados. Le caía de todos lados. Llega usted y yo como especialista, no, eso, con más razón. So, usted nada más llega y las clínicas se abren completamente y lo reciben a usted, que para acá, que para acá, que para acá. Entonces yo, multifacético, mucho. Y resulta que le dije, bueno, Señor, como yo ya estaba en el camino del Señor, le dije, Señor, quiero que la prédica de hoy, que es un domingo, que el predicador me diga a mí si debo irme o no tengo que ir. Y la prédica del pastor de esa iglesia fue esta mujer que se fue para tierra de Moab, creo que es de Moab, sí, Noemí, que fue con su esposo, con sus hijos, y regresó. ¿Cómo regresó? ¿De dónde se fue ella? De la tierra del pan, de Belén. La casa del pan. La casa del pan. ¿Se fue a dónde? Al mundo. A eso que estamos hablando ahorita. Porque es que se repite, mi amado hermano, son ciclos. Si usted cree que, no, es que eso a mí me pasó hace 20 años, téngase de atrás porque de pronto le puede otra vez pasar. Y es cuando viene entonces esa parte. ¿Y qué pasó después? A ver, llegó esta mujer y ¿sabe qué? Y esta mujer entonces dijo, no me llamen Noemí, llámeme ¿qué? Mara. Amargura trae mi corazón. Y resulta que esta mujer, ella no sabía que ella había ido a Moab para traerse a esta china, que era su nuera, que iba a ser de la parentela de Jesús. ¿Qué sigue después? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Amén. Entonces, en este momento estamos viviendo una experiencia de esa. Estamos viviendo la experiencia de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo esa experiencia. Estamos viviendo la experiencia de antes del diluvio universal. Estamos viviendo esa experiencia donde ¿qué? Donde Dios, ¿qué hace? ¿Sí? Los lleva ¿a qué? A que ellos crean, es que yo, ¿sí? ¿Cuál es la relación santa, Señor? ¿Cuál es la relación santa? ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué ha hecho? El enemigo ha puesto a la mujer como si fuera un Dios, donde uno tiene que mirarla y saltarla, adorarla, adorarla, cuando Dios lo que quiere es que nosotros seamos ayuda idónea. Donde yo tenga que mirar a mi esposa como esa persona que Dios envió, ¿para qué? Para que me ayudara a mi buen vivir. Para que ella, que conoce mis cosas, ¿sí?, me las pueda obsequiar, y yo también, que conozco sus cosas, también se las pueda obsequiar. Y de esa forma vivir en común unión. Pero ¿quién es nuestro jefe? ¿Quién es nuestra cabeza? Dios. Porque sin Él nada somos. Sin Él nos pasa lo que nos pasa ahí, mis amados hermanos. Por eso Dios quiere que nosotros, ¿sí?, tenía traído un tema, ¿sí?, no alcancé a llegar a ese, creo que para la próxima vez sí vamos a hablar de ese tema. Dios quiere que nosotros tomemos conciencia, dígame bien, tomemos conciencia, porque el corazón es eso, el corazón es alma más conciencia y comunión con Dios. Tomemos conciencia de quién es el que ocupa el espacio en nuestra vida, y que yo, si veo cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de su palabra, tengo que ir y mirar. Sí, Señor, aquí tu palabra dice tal cosa, porque Él le trae a usted la cita, Él se la trae a usted.
Usted lo que tiene que hacer es, coja el instrumento que tiene, coloque la lupa y colóquele ahí pensamientos y ¡pum! Aparece una chorrera de pensamientos para que usted empiece a mirar cuáles son las citas bíblicas que tiene. Y en esa forma Dios quiere que usted, mi amado hermano, viva en Él. ¿Quién le enseña a usted todo? ¿Quién lo guía? ¿Quién lo dirige? ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es el fundamento? Por Él. ¿Para qué? ¿Qué dice Colosenses? La esperanza. Para que esa esperanza, tanto cercana como a lo lejos, que es nuestra salvación y que es nuestra vida eterna, que es la nueva Jerusalén, que es la tierra prometida, tierra nueva, cielos nuevos, que tengamos una luz que no es la luz del sol, sino la luz de Dios, y no de pronto el enemigo nos saque a un ladito, ¿ve? Y nos lleve. Padre, cerramos los ojos, vamos a cantar y terminamos a todos. Padre Celestial, gracias, mi amado Dios, por todo lo que tú haces. Gracias, papito Dios, porque tú eres hermoso, tú eres precioso. Tú eres un Dios, Señor, que llena nuestras vidas, Señor, pero que tú llenaste desde hace tiempo, que tú nos entregaste, Señor, mucho conocimiento, entendimiento y sabiduría, Señor, y que los hombres la han tergiversado, Señor, la han cambiado y nos han hecho creer que son ellos los que han traído ese conocimiento cuando tú has colocado todos los instrumentos para hacer las cosas. Es como ir a decir que el carro que yo conduzco fue porque yo lo hice. El carro alguien lo hizo. Tú le colocaste el conocimiento a él, el entendimiento, ¿sí? Para que él hiciese el carro para yo poderlo disfrutar. Y es así como nosotros disfrutamos de muchas cosas que tú has colocado en el mundo, Señor, para honra y gloria de nosotros. Tu palabra dice que la riqueza del mundo es de nosotros, y es cierto, mi amado Dios, porque tú eres el dueño de todo, mi amado Dios. Y si nosotros somos tus hijos, dime cómo, mi amado Dios, el heredero puede heredar algo del Padre, ¿sí? No siendo su hijo. Que ni siquiera ni las leyes humanas dicen algo contrario. ¿Sí? Cuando alguien se muere, son los herederos de él el que tienen que, ¿sí?, tomar de los bienes que tiene ese Padre que murió. Y nosotros somos coherederos en Cristo Jesús. Gracias, mi amado Dios, por esa revelación. Pero también gracias, papito Dios, ¿por qué? Porque tú a nosotros nos enseñas, tú a nosotros nos iluminas, tú a nosotros nos inspiras para poder estar más en ti y menos en nosotros. Que podamos nosotros caminar, no como algunas personas dicen que somos demasiado super mega espirituales, no, sino somos espirituales en ti, mi amado Señor, en el Espíritu de Dios. Y es así como nosotros podemos andar en los caminos tuyos, mi amado Dios, tener los sentimientos tuyos, Señor, y estar, Señor, honrándote a ti, Señor, inclinado nuestro rostro y nuestra cerviz, Señor, arrodillados a tus pies, clamando a ti, mi amado Dios, así como el pueblo, Señor, en Apocalipsis, los ancianos alaban al Señor, todos, Señor, honran a Dios, todos dicen, alabado sea el Señor, todos te alaban, todos te glorifican, todos te exaltan. Así nosotros también queremos exaltarte, glorificarte y alabarte, mi amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévanos con bien, mi amado Dios, llévanos a nuestro lugar de residencia, Señor, que nosotros seamos de bendición para todos aquellos, mi amado Dios, así como tú me colocas, Señor, que recibo la bendición en mis manos, Señor, la tomo, Señor, y llevo liberación, Señor, y sanidad a todos aquellos a los cuales le lleve el mensaje, Señor. Porque ese mensaje que llevo, Señor, es un mensaje de liberación y de sanidad en el nombre de Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu y en el poder tuyo, mi amado Padre, porque tú das el crecimiento, Señor. Gracias, mi amado Dios.